vamos a extender la plática a Alexandre. Gracias por permitirme asistir en este evento. Voy a seguir platicando de algunos puntos que Boris ya empezó y puntos que no son menos importantes o hasta más importantes, pienso. Entonces estoy de acuerdo que de la revolución de 1917, después del octubre, noviembre de este año, tuvimos cambios en toda la historia de Rusia. Entendiéndome como ciudadano de esta Unión Soviética a través de diferentes aspectos. mm, Después, del siglo XX, tenemos el sistema de la revolución, casi en todas partes, lo que nos llevó a diferentes resultados, a veces victorias, a veces fracasos, a veces mutaciones también, a- de diferentes aspectos. Vimos varias reformas políticas. Estas reformas fueron el resultado por la gran mayoría de la Revolución Rusa. Quiero nada más recordar que después de la Revolución y del Imperio Ruso, tuvimos la Revolución en Alemania. Digo nosotros, no porque soy alemán, pero porque tenemos una lucha común, porque nuestros abuelos, bisabuelos estuvieron ahí. Hubo una revolución en Hungría, en los países no del occidente, sino del este. Del occidente, pero más revés. Ujú. Y eso cambió la cara de las dictaduras. La revolución entonces en México también fue interconectada con los cambios en Europa, en Cuba también. Muchos cambios revolucionarios acontecieron en esa época en la América Latina. Entonces fue una revolución global. Los intelectuales, entre comillas, dicen que es la parte la más importante del progreso del desarrollo humano. No quiero discutir ahí la naturaleza del debate de la Unión Soviética, que lleva más de 100 años, porque hay muchos conflictos, es muy polémico, pero es más o menos el mismo debate hoy en día que en 1920. Logros de la Unión Soviética que son un gran desafío para todo el país. Quisiera destacar el desafío, porque hemos hecho algo imposible si pensamos en la lógica capitalista, desde el punto de vista capitalista. Yo creo que el primer aspecto de ese resultado, que fue un cambio, fue la vida heroica de los millones y puede decir muchos millones de personas. Claro, tenemos los héroes de la clase trabajadora de todos los países, y claro que son millones y millones en otros países como en China, Vietnam,
pero estuvo las masas que participaron en este trabajo heroico, que han participado en una guerra heroica. Y es necesario decir también, uno tiene que decir y actuar, decir que estaba listo para morir, pero lo haré porque eso es importante para la humanidad. Fue algo muy incomún en realidad. En una reunión de intelectuales modernos occidentes de izquierda, para más de 100 personas, hice la pregunta: ¿ustedes están listos para morir por algo? ¿Por un sueño que se va a realizar si ustedes estuvieran listos para morir? Y todos dijeron: esta es una pregunta idiota, Alexander, que se calle. Creo que fue de una manera más educada que lo dijeron, pero fue eso. Y nuestro país proporcionó esa experiencia de revolución de la clase trabajadora y lucha militar también, sin miedo, por valores y metas comunistas. Y desde el punto de vista académico, puedo decir que fue por las personas que movían hacia el comunismo. Esa creatividad no se encuentra en los trabajos académicos, y sí en la cultura soviética tenemos una reflexión, un reflejo de esa vida, de esa ética, de ese comportamiento heroico. A veces de maneras muy simples, a veces hacía falta solamente un profesor en un pequeño pueblo con un gran riesgo de morir, con el riesgo de que lo mataran. Y fue la creatividad de la sociedad de ir a los pueblos y enseñar a los niños. Y no fue solamente una persona, fueron miles. Fue una revolución cultural. Claro que en la Unión Soviética teníamos mucha represión y comportamiento autoritario de los gobiernos, tenemos Gulag, etcétera, el poder de la burocracia y todo. Pero ahora estoy hablando del legado de la revolución para todos. Y el legado es una lección de creatividad de la sociedad. Si pensamos en la revolución en el siglo XXI, creo que tenemos que entender, no que podamos, que la creatividad social va a ser el factor más importante para la creación de una nueva sociedad. No Estado, no partido. Y es un factor muy importante. El segundo aspecto, que es una cuestión de cultura. Una vez estábamos viendo libros y artículos sobre la época soviética y dice que la creatividad es más importante durante la guerra civil entre 17 y 20, o 21, perdón. En nuestro país, la situación de una guerra sangrienta, con hambre, con pobreza, creando miles de maneras de reunión, con cine, con bibliotecas, centros de investigación. El presupuesto del Ministerio de Cultura era más que el presupuesto de otros ministerios. Así que empezamos a vivir esa cultura, de participar de esa creatividad de manera preventiva. El resultado fue llegar a un trabajador que pensaba y que pensaba en eso, no solamente en el trabajo, claro que pensaba en el trabajo, va a seguir haciendo su trabajo por muchos años, pero pensaba en otras cosas también. Pensaba, empezaba a pensar
en poesía, en teatro, y incluso en periodos terribles como durante la dictadura de Stalin, durante la estagnación en la década de 70, después la primavera rusa en los 60. Tenemos un partido comunista que creaba reglas especiales para los trabajadores, los campesinos, para tener acceso a la educación, para ir al colegio, ir a la universidad. Tenían privilegios, como si van al colegio y a la escuela, tenían beneficios, como dos órdenes de trabajo, más soporte, más respeto. Y en realidad, una mutación que tuvimos en la sociedad positiva. Si lo que quiero destacar acá, pensando en que hay que brindar a la gente cultura real, no cultura pop, esa cosa. No en el show business, en esta simulación de cultura. Es un punto muy importante. Entonces, quiero hablar ahora sobre economía. 2020 first, 2000. Una razón importante que tenemos, la política que empezó en 1921, por primera vez en escala mundial, a escala de grandes países, uno de los más grandes del mundo, que tuvimos una combinación, de un plan, y fue la primera experiencia y práctica de planificación nacional que empezó en la década del 20 en la Unión Soviética. No solamente privado y estatal, claro que hay que ser importante, pero propiedad social y estatal. Así que podemos trabajar para las personas. Claro que teníamos, sobre todo en la década de 20, la propiedad social era importante para todo, incluso durante el periodo que decíamos que teníamos propiedad social, porque todo era burocrático y todo estaba en las manos de los burócratas. Eso es verdad, pero desde otro punto de vista, teníamos resultados como departamentos gratis, seguridad, educación pública, salud pública, acceso a deporte. Así que fue el resultado de esa política. Y esta combinación de propiedad privada y propiedad social como propiedad estatal para el pueblo es muy importante para la nueva política. Hay contradicciones, hay burocratización, y ahora cuando intentamos entender el legado de la Revolución Rusa, la primera pregunta que tenemos ¿es en la industria privatizada o estatal? Tenemos que pensar que la nacionalización es más, trae más ganancias para la burguesía que para el pueblo. En Rusia tenemos grandes corporaciones estatales, pero no están trabajando para el pueblo.
están trabajando para los burócratas y para empresas privadas en el mundo. Eso sería la economía más el problema y un punto que quisiera destacar, que es conocido pero no es tan bien conocido. Durante la nueva política económica de nuestro país, teníamos grandes salarios para los expertos burgueses, pero a veces no eran expertos, eran simplemente comunistas, eran bien educados, que eran expertos que trabajaban duro y podían llegar a tener un salario 10, 20 veces más altos que la mayoría. Pero al mismo tiempo, si uno es miembro del Partido Comunista o del partido que está en el gobierno, uno tenía que era 3, 4 veces más que en los ingresos de los trabajadores. Era eso. Y durante la transformación que Stalin hizo en nuestro país, elegí una palabra moderada porque fue terrible. En realidad, eso desapareció porque los burócratas recibían más privilegios, no eran tan grandes como los burgueses o la burguesía o gobierno burgués. Si comparamos con los privilegios del Partido Comunista y con los privilegios de la clase dominante en Estados Unidos o los burócratas, en Rusia recibía mucho menos, pero había. Y si quieren pasar al socialismo, tenemos que empezar en que el Partido Comunista tiene que ser comunista. No es tan gracioso porque ¿qué pasa? Una lesión negativa pensando para el año 1991. Tenemos ahora 30 años desde el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Era miembro del Comité Central del Partido Comunista durante los últimos años del partido. Representaba la oposición comunista marxista. Y discutíamos que si tuviéramos por lo menos un comunista en el Comité Central del Partido Comunista, un comunista real, que estuviera listo para morir, para hacer algo importante y heroico y decir no a los privilegios. Lamentablemente tenemos que decir que no lo teníamos, o por ahí pocos, 1, 2, 5 de 300 en el comité central, eso. Y algunos eran héroes en la oposición cuando luchábamos en contra del régimen burgués. Cientos, ¿no? O miles de personas que murieron o estuvieron en la cárcel. Ellos eran comunistas. Eso también es importante, es una lección importante, porque para tener características esenciales comunistas y no formales, simplemente como Estado o algo así. Otro aspecto importante también del desarrollo político y económico de nuestro país durante las nuevas políticas económicas. Es una cuestión de dinámica de las metas. No, no sé las otras charlas de este congreso, pero en nuestro país, cuando era joven, estudiante, incluso en el colegio, todos se acuerdan un slogan de Lenin, de los bolcheviques.
Yo voy a decir en ruso porque es más bonito. De Rusia, que es determinada por nuevas políticas económicas, vamos a llegar a la socialismo. O sea, todo, mercado, propiedad privada, desigualdad, dinero con motivación, son medios para el desarrollo hacia el socialismo. He dicho muchas veces en China, donde hay una frase popular que no importa el color del gato siempre y cuando pueda comer a los ratones. Entonces, pero el gato de China no es un gato cualquiera, es un tigre que puede comerlo. Y en la Unión Soviética se entendía eso. La estrategia era ir hacia el comunismo, no solamente socialismo, pero en el primer paso, en el comienzo, tenemos que usar, claro, el mercado, la propiedad privada y solo después podemos movernos hacia una nueva sociedad. Pero tenemos que recordar, mercado, propiedad privada, capital son enemigos, son enemigos históricos. Voy a hacer otro paralelo. El mercado como el veneno de la víbora, ¿no? Si es poco veneno, podría ser una medicina, pero si es un poco más, uno muere. Es por eso que hay que siempre controlar esa relación y crear, no de manera artificial, de manera administrativa, pero crear realmente la base para el declinio gradual, paso a paso, de los intereses de la competencia, alienación, desigualdad capitalista, etc. Yo creo que ese es un legado muy importante de nuestra revolución y de los primeros años después de la revolución. No voy a discutir el tema de las corporaciones de la época de Stalin o, o elementos de la democracia de los 60, pero quiero hablar de un aspecto. Todas las vidas vinculadas de la revolución, todas las experiencias de la Unión Soviética nos mostró la guerra. Como caracteres del legislativo, logrando resultados para alcanzar el comunismo. Primeramente, los créditos sociales. La credibilidad social. Pero cuando fue retomada por la burocracia es cuando la Unión Soviética colapsó. Luego tenemos accesos increíbles a la cultura. Era un gran pensador alemán, nos dejó tres palabras. Dijo, el comunismo es igual a la cultura. ¿Por qué? Porque a través de la cultura no tenemos relaciones alienadas. Podemos tener gran debates entre yo y Boris y tenemos buenos debates a- acerca de la naturaleza de la Unión Soviética o cosas así. Pero
La iniciativa cultural a través del socialismo no existe. Por ejemplo, Shakespeare o las pinturas de Picasso o Rafael. Pertenece a todos. La cultura es propiedades de todos. No es la propiedad del Estado. No es la propiedad de la sociedad sobre una sola cosa. La sociedad no tiene la propiedad de mi celular. Es otra cosa. Es la propiedad de todos y todas. Y sobre todo, podemos tener el acceso a todos los libros de física, por ejemplo. Podemos aprender chino, podemos aprender el Swahili. Todo es para nosotros. También ahí tenemos la biblioteca sobre Lenin y podemos comernos todos los libros que queremos. Si puedes, claro. Tenemos generalidades sociales, pero ¿cuáles son los elementos importantes del comunismo? N- No estamos hablando del comunismo a través de la política, la economía, de la filosofía, sino- pero también tenemos contradicción a través de esa ideología de la cultura. Pero tuvimos resultados increíbles a través de la educación. Pero todavía sigue siendo una meta, un objetivo. La tarea de la izquierda, de entregar más y más educación. No caer en la privatización, no solamente a través de la comercialización. No solamente eso, pero el contenido de la educación. La idea de la educación en cualquier estado burgués. Entonces, la idea principal de la educación soviética es producir personalidades y desarrollar esas personalidades. Entonces, luego tuvimos grandes resultados en la ciencia. Lo que es necesario a través de la vida comunista es lograr resultados en el arte, en la cultura, en la historia, que es lo importante para el comunismo. Tener la propiedad de todo sobre todo. Eso es lo que rescatamos de la Unión Soviética. Tener más creatividad social, más entusiasmo a través de esa creatividad social, de la vida cotidiana, pero también en esa creatividad en solidaridad, en colectividad. Y más tenemos elementos de comunismo a través de la Unión Soviética, el mejor se portan ahora los países de la ex Unión Soviética. Pero ahora nos estamos enfrascando en contradicciones terribles. Desde la última, de las últimas décadas de la Unión Soviética, tuvimos conformismo, la unidad del conformismo y agregado a la burocracia. Eso es lo que destruyó la Unión Soviética. Fue destruida en 1917 porque el contenido comunista de nuestras vidas, teníamos esos elementos en nuestra vida diaria, pero los fuimos perdiendo poco a poco. Y ahora pues tenemos una ausencia de esos elementos. Ahora tenemos una pequeña burguesía dentro de la sociedad que, que tenía acceso a bienes. Ahora ese es el aspecto más importante, según yo, del pasado. Y ahora para hablar de la Rusia moderna,
desde 1930. No sé qué nos va. Ah, perdón, tenía 30 minutos, pero no sé qué va a decir el moderador, si puedo seguir hablando. Es una situación muy contradictoria la que tenemos hoy en día. Es difícil entender cómo, cómo podemos llegar a a estas dos formas incompetitivas, que no pueden competir juntas. La sociedad rusa tiene un sistema capitalista legal, burocrático. Es muy extraño. Tenemos corporaciones, tenemos altas tecnologías y al mismo tiempo tenemos elementos de feudalismo y socialismo. Quiero poner ahí en destacar que cada persona que que tiene poder económico y político en su país, cuando estamos hablando con personas ordinarias, normales, 90% de esas personas dicen, del- ponen la culpa de los burócratas y de los poderosos. Y dicen que tenemos un sistema horrible. Porque si no tienes poder político ni económico, no eres nadie. Tienes que ser un gran negociante o un burócrata. Esa es una conclusión muy marxista, muy socialista. Si no eres maestro de tu propia vida, si no eres maestro de tu propio país, cuando yo puse esta pregunta en mi presentación, en mi ponencia en Estados Unidos, tuve respuestas bastante contradictorias y cortés. Este en el 90% del que estoy hablando no es mi sueño, es un resultado de, de llamadas que hice y esa fue la respuesta de más de 900 respuestas de mis llamadas. No es la situación de Rusia, sino que es una situación general. Es una parte dominante de la realidad actual. Y existe tradición o noción de la Unión Soviética desde la Revolución de Octubre. En centro de Rusia, no en San Petersburgo, pero estamos hablando ahí de las zonas más rurales, tenemos valores que están muy vinculadas con esta herencia de la revolución. ¿Por qué? Porque la mayoría están seguros que la educación debe ser gratuita, social, justa y basada sobre la igualdad. La mayoría están seguros que el país debe de tener impuestos. Entonces, todos pagan 13%, que seas millonario o no. Ese es uno de los pocos países que tiene este sistema terrible. Que seas rico o no, pagas 13% de impuestos. Esa es una injusticia donde millonarios pagan 15% de su salario y usaremos este dinero para las personas que no pueden acceder a un salario tan alto. Ese es un eslogan clave
porque en nuestro país y también en otros países tenemos mucha militarización, pero desde la Segunda Guerra Mundial fue importante tener esa militarización. Hoy es el 22 de junio, es una paréntesis. Es el día donde las tropas alemanes bombardearon la ciudad y millones de ciudadanos fueron matados. 20, 20 más de 20.000 personas, más de 20 millones. Lo que quiero decir aquí es que este día, porque hoy es un día de la herencia de la revolución, nuestro país está listo para afrontar el fascismo. Millones de personas están posicionadas contra el fascismo. ¿Y por qué? Cuando lo comparamos con Europa, cuando los nazis llegaron a Austria, ¿qué dijeron los austrianos? Perdón. En de la población se fueron por otras partes, en las Alpes, se refugiaron en otros países. Cuando los nazis llegaron a Checoslovaquia, ¿qué dijeron los eslovacos y los checos? Todos fueron a los partisanos, pero todos se fueron a producir armamentos para matar a los judíos. ¿Qué dijeron los paisanos democráticos de Bélgica? Y se dividieron entre soldados que fueron al frente, y Francia también hizo lo mismo, mandó sus soldados al frente. Fueron la división francesa de militar que mandó para combatir contra Hitler. Tuvimos 25.000 maquis en Francia, en Bélgica. Esa es una lección muy importante. Fue necesario de ser comunista en ese entonces para generar esa creatividad social durante la Segunda Guerra Mundial. Porque todos los países ocupados por los nazis, o, vas a hacer, o vas a apoyar al sistema de Hitler, o vas a producir comida para el sistema de Hitler, vas a producir gas, eh, tanques, o vas a ponerte en las tropas para matar a los nazis. Entonces, la segunda opción era de ir como partisanes en la oposición con los maquis, y había una gran probabilidad de que te mataran. Si no haces nada, si no haces nada, pues vas a morir de cualquier forma porque no tienes dinero. Entonces, o trabajas por las tropas de Hitler y apoyas su sistema y su régimen dictatórico. Y no serás de un punto, pero de un punto histórico, sí, estás considerado como apoyo, como un partisano de Hitler. Ok, tenemos muchas contradicciones. ¿Cómo estos objetivos pueden ser logrados? Entonces, regresamos a la situación moderna. Tenemos esta herencia en la vida cotidiana. No es tan simple porque tenemos la explotación de este legado.
Entonces tenemos ahí un aspecto contradictorio de esos aspectos. Tenemos una situación donde la mayoría de la gente viven en muy, muy malas condiciones de vida y soportan, apoyan el modelo socialista del sistema económico, como los países escandinavos, o Bolivia, o como en Venezuela, algo así. Pero al mismo tiempo, estas personas tienen miedo de los cambios y de los cambios políticos. No tengo tiempo para dar ejemplos de estos cambios políticos, pero quiero dar esos aspectos fundamentales del legado de la revolución. Pues yo puedo decir hoy en día que todavía sigo siendo comunista. No, no soy un luchador de la lucha comunista. No, no soy muy heroico, pero sí tengo varios de mis amigos que sí lo son. Y les agradezco por escucharme el día de hoy. Gracias, aprendí mucho de ti.